No todos somos iguales. No todos somos iguales. Buenas noches. 100 días de gobierno socialista, 15 semanas y 15 rectificaciones y más polémicas. Hoy hemos conocido que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, también se sacó un máster en la Universidad Rey Juan Carlos plagado de irregularidades. La socialista se matriculó fuera de plazo, no asistió a la mitad de las asignaturas y se le convalidaron materias sin haber cursado nada equivalente. Este caso contrasta con el de Pablo Casado y con el de Cristina Cifuentes, políticos del PP que también se han visto salpicados por la polémica por un posgrado en esta misma universidad. Sin embargo, la cacería mediática y política no ha sido comparable. Las exigencias de dimisión que sufrieron ambos no se están escuchando en el caso de la ministra. Dicen los socialistas que prefieren esperar a que sean los juzgados los que hablen, pero no obstante fueron los primeros en pedir la cabeza de Casado y Cifuentes. Veremos qué hace Pedro Sánchez, quien, cabe recordar, dijo que llegaba a la Moncloa para devolver la ejemplaridad a la política. Si deja que Montón continúe y se aferra al cargo, no conseguirá zanjar la polémica. Si por el contrario fuerza su dimisión, estará lanzando un duro mensaje al PP y elevando la presión a su presidente, a Pablo Casado, por el caso de su máster. Más noticias en nuestro sumario. Encuentro entre el presidente del Gobierno, la COE y los sindicatos de UGT y comisiones obreras. Una reunión en la que Pedro Sánchez ha querido calmar las aguas y enviar un mensaje de tranquilidad. El socialista les ha dicho que no peligra el contrato entre la empresa española de Navantia con Arabia Saudí para la fabricación de 5 corbetas por un importe de 1.800 euros. Queríamos lamentar la actitud del Ministerio con este ramo y decir que para nosotros sus primeros 100 días están siendo decepcionantes, frustrantes. OK Diario ha podido acceder al expediente urbanístico de la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero. En él se detalla cómo la casa de invitados se levantó sin ningún tipo de licencia. 24 metros cuadrados, situada junto al acceso principal del chalet y cuyo uso urbanístico se enmarca en almacén, situación irregular por la que el ayuntamiento pudo iniciar los trámites para derrumbarla. La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, abandona la vida política. Así se lo ha trasladado esta misma mañana en una reunión con el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Le dice que su voluntad de dejarlo para emprender otra etapa y que esta decisión viene después de una profunda reflexión desde el pleno convencimiento de que es lo mejor para la nueva dirección de la formación, como para su familia y también para ella misma. He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí. No es Soraya Sáenz de Santamaría la única mujer fuerte del Partido Popular que puede dejar la política. Su archienemiga Dolores de Cospedal abandonaba la semana pasada la dirección de la formación en Castilla-La Mancha y hoy en una entrevista ha avanzado que va a decidir si continúa su carrera política en función de sus circunstancias personales, decisión que tomará antes de Navidades. La decisión yo la comunicaré cuando tenga que comunicarle, cuando haya llegado el momento. Todavía esa decisión no la he tomado. ¿Y cuál es el momento? Pues mi momento personal. Multitudinaria manifestación en Barcelona por la defensa de la unidad de España. Miles de ciudadanos salieron ayer a las calles. Una manifestación convocada por el empresario José Manuel Opazo, a la que se sumaron más de 60 asociaciones contra la independencia de Cataluña bajo el lema de Recuperaremos la dignidad. Nos iremos hasta el lugar de los hechos con nuestro compañero Kake Minuesa.
Leonor ha debutado como princesa de Asturias. Ha sido junto a sus majestades Felipe VI y doña Leticia en la Basílica de Covadonga para asistir a las conmemoraciones de la fundación del Reino Asturiano. Fecha no elegida al azar, ya que se celebraron 1300 años del origen del Reino de Asturias y el centenario de la creación del Parque Nacional de Picos de Europa. Empate en las urnas entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Si hoy en día se produjeran unas elecciones en nuestro país, según un sondeo de GAT3 para ABC, los socialistas han perdido 12 escaños desde el mes de junio y se mantienen por delante del partido de Casado, aunque con el mismo número de escaños. Ciudadanos, por su parte, se mantienen en una tercera posición con el 20,6% de las papeletas, es decir, las filas de Rivera tendrían 68 asientos en el Congreso de los Diputados. Podemos, tal y como ya venían avisando otras encuestas, continúa a la baja con 43 diputados y un 15,9% en intención de voto. El resto de las fuerzas parlamentarias se reparten de la siguiente forma: Esquerra con 11 escaños, PNV con 6, Bildu 2 y atención porque Vox aterrizaría en la Cámara Baja con un escaño. Algo que nos vuelve a llevar a la pregunta sobre si hay que modificar la actual ley electoral. Fíjense cómo el PNV tiene un 0,4% menos que el partido de Santiago Abascal y sin embargo recibe hasta 5 escaños más. 106 escaños, como decimos, para los socialistas, y a pesar de que contase con el respaldo de Unidos Podemos, de los republicanos, de la antigua Convergencia, de PNV y Bildu, no le bastarían a Sánchez para llegar a la mayoría absoluta, se quedaría a la mitad. Y no son los únicos datos que hemos conocido hoy, porque de este sondeo de GAT3 para ABC también se desprende la valoración de los principales líderes políticos y los deseos de los españoles en cuanto a unas nuevas elecciones generales. Vamos a ver todos esos datos, porque en cuanto si los españoles desean que se convoquen unas elecciones generales y una llamada a las urnas, 7 españoles de 10 desean que Pedro Sánchez convoque ya esas elecciones. Y analizamos estos datos con el autor de esta información, el periodista de ABC, Mariano Calleja. Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esta no es la primera encuesta que coloca al Partido Socialista como la primera fuerza en intención de voto, y a pesar de los escándalos que han perseguido al Partido Socialista, ¿cómo ha podido crecer tanto? ¿Es el hecho de estar en la Moncloa? Sí, bueno, el Partido Socialista, justo antes de ganar la moción de censura, finales de mayo, principios de junio, pues aparecía incluso en tercera posición en todas las encuestas después del Partido Popular y de Ciudadanos. Y ha sido la llegada al poder lo que ha upado al Partido Socialista a la primera posición. Eso se conoce, eso suele ser habitual, es el voto útil, sobre todo el voto útil de la izquierda, que se ha aglutinado en torno al Partido Socialista, y también es el cariz de partido de gobierno que ha adquirido el Partido Socialista, pues nada más llegar al poder. Lo que ocurre es que esa primera subida se ha ido atenuando y ha ido bajando con el paso de las semanas a un ritmo muy acelerado. 6 de cada 10 españoles suspenden al gobierno en inmigración, pensiones y economía. ¿Qué es entonces lo que valoran los votantes de Pedro Sánchez? Bueno, lo que valoraron en un principio pues es precisamente esa llegada al poder, ver que el Partido Socialista es un partido de gobierno. Eso se premia siempre en las encuestas, es decir, se premia en cuanto llega al poder, siempre suele haber una ligera subida. Lo que ocurre es que estos 100 primeros días del gobierno de Pedro Sánchez han demostrado pues que son una rectificación después de otra, un error después de otro, y los ciudadanos han podido ver cuál ha sido su gestión, que ha sido igual a cero, han sido más gestos que gestión. Y por lo tanto, de ahí que desde el mes de junio hasta esta encuesta que publicamos en ABC este mes de septiembre, el Partido Socialista ha perdido nada menos que 12 diputados en 3 meses. El Partido Popular lograría llegar al gobierno si pacta con Ciudadanos y Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que este último pacto sería contra natura. ¿Ve a Casado capaz? Bueno, ahora mismo con los datos de la encuesta es una foto fija. Con los datos que tenemos en la encuesta, Partido Popular más Ciudadanos más PNV daría mayoría absoluta y por lo tanto la posibilidad de un gobierno. Lo que pasa es que yo creo que el Partido Popular ha aprendido ya lo que es el PNV. El PNV le traicionó clarísimamente en la moción de censura, es decir, dejó tirado a Mariano Rajoy cuando acababa de pactar con él los presupuestos generales del Estado y votó a Pedro Sánchez para que echara a Mariano Rajoy de la Moncloa. Es decir, se puede intentar, el Partido Popular lo puede intentar, que el PNV vote a favor de una investidura al Partido Popular es muy complicado, como se vio también en las elecciones pasadas, pero si no hay otra opción, si el PP no tiene otra opción, lo podría intentar. Pero desde luego las posibilidades son complicadas y el PP haría bien en no fiarse.
Se confirma que Vox entraría en el Congreso de los Diputados. ¿Desecha el Partido Popular de Casado una alianza con la formación de Santiago Abascal o no? Pues es una de las novedades de la encuesta de ABC de este mes de septiembre. Se hizo a lo largo de la semana pasada la encuesta, la vuelta de las vacaciones. Es la entrada de Vox en el Parlamento, en el Congreso. Tendría un diputado. Es la novedad, el estreno del partido de Santiago Abascal. Esto, según puede analizarse, puede ser debido también pues, a la agitación que está haciendo el Partido Socialista de asuntos como la Ley de Memoria Histórica, la exhumación de los restos de Franco, que están movilizando a su vez un voto que está muy cerca de Vox, y esto está perfectamente pensado también por parte del Partido Socialista, porque los votos que irían a Vox saldrían también del Partido Popular, y eso le conviene al Partido Socialista. Un pacto entre el Partido Popular y Vox en el futuro, si fuera necesario, pues yo no lo descarto tampoco en absoluto, pero bueno, eso es hablar mucho, porque en este momento lo que tenemos es la foto fija. Las encuestas están cambiando mucho, ha habido muchísimo cambio en la política española en muy poco tiempo, y hay que ver cómo van evolucionando pues, los acontecimientos y los propios partidos políticos. Mariano, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y nos vamos en directo hasta nuestra redacción de informativos. Allí se encuentra nuestra compañera Miriam Olivas, que nos va a contar también lo que se desprende de ese sondeo de GAT3, la valoración de nuestros líderes políticos. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Así es, la encuesta arroja más datos como la valoración de los líderes de los grandes partidos políticos, que hay que decir que todos ellos han bajado en su valoración con respecto a la última encuesta del mes de julio. En primer lugar, encabeza esta lista Pedro Sánchez con una valoración de un 4,4. En segundo lugar, empatados Pablo Casado y también Albert Rivera con un 4,2. Esto es un dato relevante, ya que Albert Rivera antes, cuando competía con Mariano Rajoy en esta encuesta de valoración, siempre quedaba por encima del líder del Partido Popular, algo que ha quedado ensombrecido cuando ha ascendido a la presidencia del Partido Popular Pablo Casado. En último lugar y cuarto, Pablo Iglesias con un 3,3 de valoración. Esta encuesta también nos arroja datos sobre la calificación que le ponen los españoles a los 100 días del gobierno de Pedro Sánchez, que también sale bastante mal parado. 6 de cada 10 españoles suspenden a Pedro Sánchez en categorías como la economía y el empleo, la inmigración y las pensiones. También le suspenden en otros temas, aunque con menos diferencia, como la reducción del déficit y en política exterior. También nos arroja cómo ese cambio de gobierno, cómo lo valoran los españoles, ese cambio del de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez. Pues bien, los españoles lo valoran positivamente solo en un 32%, y también 7 de cada 10 quieren que convoque elecciones ya. Gracias, Miriam. Y el pasado jueves Pedro Sánchez se reunía con su socio parlamentario Pablo Iglesias para intentar llegar a un punto de encuentro y así poder pactar los presupuestos generales del Estado. En medio de estos días de posibles llamadas y esa reunión en la Moncloa, según OK Diario, el Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, ha dado instrucciones de reforzar la seguridad en torno al palacete de los líderes de Podemos situado en Galapagar. Coches patrulla de Guardia Civil y de Policía Local que no han pasado desapercibidos para los vecinos. ¿Y gente de seguridad usted ha visto? No. ¿O coches que ronden? Sí, la policía está continuamente... ¿La policía? La policía de Galapagar está continuamente pasando. ¿Y antes de que él viviera aquí, la policía pasaba con tanta asiduidad? Vamos, ni loco. Ni loco. Ni loco. Pasaba alguna vez, yo no digo que no, ya. Pero ahora muy a menudo. O sea, que se ha aumentado la vigilancia desde que él vive aquí. ¡Horrores! ¿Mucho? Muchísimo. Muchísimo, eso sí que lo he notado y lo hemos comentado los vecinos. El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, ha llamado a apoyar los presupuestos de Sánchez. El nacionalista vasco señala que es el momento de mostrar coherencia en referencia a todos los partidos que respaldaron al socialista en la moción de censura. Ortúzar dice que hay que dar una oportunidad al cambio. Nosotros cuando apoyamos la moción de censura y tardamos tanto en decidirnos, no fue porque no tuviéramos claro qué había que hacer, sino porque sabíamos lo que venía y teníamos que ser muy coherentes luego. Eso es lo que pedimos a todos, coherencia. Si hace unos meses hicimos un cambio, hay que darle oportunidad a ese cambio y para eso hace falta presupuestos. 100 días de la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa. Los diferentes partidos políticos han hecho balance de estos 3 meses de Ejecutivo socialista. 15 semanas, 15 rectificaciones. En el Partido Popular lo califican como el gobierno de los bandazos. Estos 100 días de gobierno de Pedro Sánchez habría que decir que han sido 50 días diciendo una cosa y 50 diciendo lo contrario.
Han sido los 100 días de un presidente que ya puede ser calificado como el presidente de los bandazos. Mala noticia para España, es muy mala noticia para el conjunto de los ciudadanos. Más críticas al gobierno socialista. José Manuel Villegas, el secretario general del Partido Ciudadanos, ha asegurado que el líder del Ejecutivo está en manos de populistas y separatistas, sin rumbo en economía, ni en inmigración, ni en política exterior. Todo ello, dice Villegas, pone de manifiesto que España no puede estar un día más sin un gobierno fuerte. El señor Sánchez tiene las manos atadas, está en manos de estos socios, está en manos de populistas y separatistas. Llevamos 100 días de gobierno de Sánchez, 100 días de desgobierno, 100 días de gobierno de España sin rumbo, insisto, en manos de populistas y separatistas, sin rumbo en Cataluña, donde Sánchez no es capaz de parar los pies a los separatistas, sin rumbo en la economía, donde Sánchez polemiza la economía y pone en riesgo la recuperación económica. Los diferentes partidos políticos han hecho balance de estos 3 meses de gobierno de Pedro Sánchez y nosotros aquí en Intereconomía hacemos lo propio en nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Cuéntanos, ¿cuáles son los 7 pecados capitales de Pedro Sánchez? Bueno, pues decirte que lo que dice José Manuel Villegas y también el portavoz del Partido Popular tienen bastante razón, porque Pedro Sánchez ha rectificado, se puede calificar, tal y como decía el portavoz del Partido Popular, como un gobierno de vaivenes. ¿Por qué? Porque cada una de las pautas que procuraba instaurar se veía rectificada a los pocos minutos. Hemos intentado resumirlas en los 7 pecados capitales de Pedro Sánchez. El primero de ellos sería las alianzas contra natura. Siempre Pedro Sánchez se negó a pactar con populistas y con separatistas para llegar al poder y finalmente quedó aupado al poder mediante el apoyo de populistas y separatistas. El segundo pecado capital podríamos establecerlo en la duración de la legislatura. Advirtió en un primer momento que duraría apenas unos meses, los suficientes como para poder instaurar unas nuevas elecciones generales y que España votara. Bueno, pues ayer nos desayunábamos con una nueva noticia. No solo iba a estar unos meses, ni siquiera unos años, sino que se planteaba el horizonte en el año 2030. El tercero de los pecados capitales, las purgas en radiotelevisión española. No ha quedado, como se suele decir, ni el apuntador. ¿Por qué? Porque ni siquiera los programas de sociedad, como podrían ser Amigas o Conocidas y también el programa de Javier Cárdenas, ni siquiera estos, digo, han quedado piedra sobre piedra. Tampoco ha quedado el comentarista y el presentador habitual de los deportes, Jesús Álvarez, por no hablar de Raquel Martínez, por no hablar, están ustedes viendo ahí las caras tachadas de Sergio Martín, el antiguo director del canal de 24 horas de Televisión Española, Víctor Arribas, Álvaro Zancadilla. Mateo ha sido de las que hacen historia. El cuarto de los pecados capitales, Quim Torra y el separatismo. Ahí ven ustedes cómo Pedro Sánchez se pliega ante los deseos de un Torra cada vez más crecido, cada vez más radicalizado, y desde el Gobierno de España, desde el Palacio de la Moncloa, no se hace sino intentar darle gusto para ver si, por un momento, intenta apaciguar los ánimos del separatismo. Quinto de los pecados capitales, el Valle de los Caídos. En realidad es una ofensiva no contra el propio Valle, no contra la Cruz, no contra el dictador Francisco Franco, sino contra la línea de flotación del que ha sido el relato nacional español en los últimos 40 años. Esto es, la reconciliación nacional. Ahí están viendo ustedes cómo se rompe el pacto tácito entre las dos Españas, entre la que representaba Fraga Iribarne y la que representaba Santiago Carrillo. Eso es la memoria histórica y esa es la última fase de la memoria histórica, que no es otra que arremeter contra el monumento que hoy es el Valle de los Caídos. Los enchufes, el sexto de los pecados capitales. Bueno, decir que en los últimos meses, en los pocos que ha estado Pedro Sánchez hasta el momento en el Palacio de la Moncloa, le ha dado tiempo a enchufar, por supuesto, a su mujer, creando un cargo ad hoc, pero también a amigos y a antiguos apoyos, como por ejemplo el José Félix Trenzanos, que fue el responsable demoscópico en el Partido Socialista, ahora es el responsable del CIS, o Óscar Puente, que ahora es el responsable de Paradores. También ha colocado amigos en incluso Salvamento Marítimo, y Correos. Por último, el séptimo pecado capital, y es algo de lo que ustedes están ya cansados de escuchar, las rectificaciones, los vaivenes. No hay asunto en el que Pedro Sánchez no haya rectificado y no se haya echado atrás. Desde la subida del IRPF, que según Pedro Sánchez no se iba a producir y finalmente se producirá, a la inmigración,
de recibir un barco lleno de inmigrantes a cerrar las fronteras y expulsar a 160 inmigrantes a Marruecos, a los astilleros, ya saben ustedes, Navantia. Primero no íbamos a venderle armas a los saudíes y ahora sí que vamos a venderlas, por no hablar, por ejemplo, con la rectificación de Cataluña, el juez de Arena. Al principio no lo íbamos a defender y ahora lo vamos a defender. Estos son, a mi juicio, Alba, los 7 pecados capitales del nuevo y reciente gobierno de Pedro Sánchez. Y más que veremos. Gracias, Rafa. Más escándalos. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, también se sacó un máster en la Universidad Rey Juan Carlos plagado de irregularidades. El diario.es señala que la socialista se matriculó fuera de plazo, no asistió a la mitad de las asignaturas y se le convalidaron materias sin haber cursado nada equivalente. Otro máster bajo sospecha, ¿no es así, María Matos? Pues eso parece, pero lo primero que tenemos que saber es que este máster fue impulsado por la Comisión de Igualdad de Zapatero del Partido Socialista y que fue cerrado años más tarde por la propia universidad porque nadie se matriculaba en él. Era el máster de estudios interdisciplinares de género, cuando la ministra Carmen Montón era diputada y también portavoz de Igualdad. Y lo cierto es que tiene el máster, aquí vemos el título, pero lo que se pone en duda son las condiciones en las que lo aprobó. Quiero dejar bien claro que no he cometido ninguna irregularidad. Aunque ella niega cualquier irregularidad, vamos a ver algunas cosas que no concuerdan, como por ejemplo la asistencia a clase. El máster podía ser cursado a distancia. Así se me indicó en un correo electrónico enviado por la dirección del máster el 8 de octubre de 2010. Lo cursé a distancia y, no obstante, acudí a todas las clases a las que pude asistir. Dice que lo cursó a distancia, aunque lo que dice oficialmente el Ministerio de Educación es que ese máster, la asistencia era obligatoria, al menos al 80% de las clases. De hecho, ella misma confiesa que hasta enero no pudo ir con regularidad a las clases. Yo me incorporo al curso el 30 de septiembre y no en el mes de enero como se ha publicado. La ministra asegura que tiene su trabajo final y más de también 30 correos electrónicos que demuestran que cursó el máster. Y también dice que lo cierto es que ninguno de ellos se prueba esa entrega obligatoria de los 12 trabajos, uno por cada asignatura. Sí que tiene también un TFM de 50 páginas, pero tampoco aparece un mail que pruebe que se lo ha enviado a su directora de máster. Y hablando también de trabajos, la ministra afirma que muchos de ellos los entregaba en mano a los profesores, algo que el resto de alumnos niegan. Ellos dicen que tan solo se podían entregar a través de la plataforma o los correos electrónicos de los profesores. Y seguimos con más cosas que no cuadran. Esa convalidación de las asignaturas. La profesora de Feminismo y Construcción de la Identidad de Género, Sonia Núñez, afirma que en sus actas oficiales de la universidad aparece Carmen Montón con su asignatura convalidada. La titular de Sanidad dice que no le convalidaron ninguna asignatura porque no lo pidió. Aunque no es Tengo el trabajo final de máster, que era el propósito fundamental del curso. Y tengo más de 30 correos electrónicos en esas fechas que demuestran que he cursado el máster en los años 2010-2011. Entregué algunos trabajos en mano en las clases a los profesores. No he solicitado ninguna convalidación de ninguna asignatura. Bueno, no es la primera vez que aparecen asignaturas cursadas y convalidadas en los másteres, como de otras personas como Pablo Casado o, por ejemplo, también Cristina Cifuentes. Gracias, María. Y vamos ahora con las reacciones, porque desde las filas del Partido Popular reclaman que Montón explique las irregularidades tal y como hizo Pablo Casado. La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, y el de Organización, Javier Maroto, piden coherencia y exigen que demuestre delante de los periodistas cuanto antes la información requerida sobre las dudas en torno a su posgrado. Les pediríamos a la ministra del Partido Socialista que hiciera lo mismo que hizo el líder del Partido Popular, que es estar con los periodistas, con más de 60 periodistas durante 2 horas, enseñándoles todas las informaciones. Y nosotros sí que creemos en la presunción de inocencia, no vamos a hacer la cacería
que hicieron el resto de partidos políticos y muy especialmente el Partido Socialista con el señor Casado, y desde luego vamos a esperar que aporte la documentación si la tuviera y que después pues responda en caso de que esta no estuviera, pero le diríamos que la señora Montón haga lo mismo que Pablo Casado. Coherencia. El problema lo tiene el Partido Socialista, porque creo que el caso Montón solo es destapar la tapadera del doble rasero del Partido Socialista. Es decir, los socialistas se ponen a pedir dimisiones y hacen hogueras para los demás a la primera de cambio, pero cuando eso mismo sucede en sus filas, se dedican a cubrir a esas personas. Por su parte, Pablo Casado ha insistido en que confía tanto en la Universidad Rey Juan Carlos como en la justicia para la resolución de este asunto. El líder popular prefiere no hacer sangre de este tema, a diferencia, dice, de lo que hicieron con él. Que en España existe el Estado de Derecho y que, por tanto, cualquier acusación que se haga, al final se demuestra si es cierta o no es cierta. Hoy hemos conocido otra acusación a la ministra de Sanidad y yo no voy a hacer lo que hicieron ellos conmigo. Yo confío en las explicaciones que dé. Y yo confío en que en un Estado de Derecho, antes que demostrar tu inocencia, tienen que demostrar tu culpabilidad. Las promesas de muchos políticos se quedan en simples palabras. Después de estar casi 2 años negando que volvería a presentar su candidatura a la alcaldía de Madrid, Manuela Carmena asegura haber cambiado de opinión. En rueda de prensa ha señalado que va a optar a la alcaldía de la capital dentro de una plataforma con características nuevas de individuos y no de partidos, y que esté formada por las fuerzas progresistas de Madrid, aunque eso sí, no será ella quien ponga nombres. Una plataforma que incluso, dice Carmena, tiene la puerta abierta, como era de esperar, a Izquierda Unida o a Podemos, pero también, atención, a políticos socialistas. Pues vale, sí, estoy dispuesta a ser candidata cuando se convoquen las elecciones del 19. La verdad es que el día de la Almudena, además, yo misma me sorprendió porque os dije, si es que no lo sé, pero ¿qué va a hacer? Pues no lo sé. La verdad es que he estado con muchas dudas. Yo siempre había dicho que un periodo electoral era suficiente y he cambiado de opinión. Y he cambiado de opinión pues porque tengo unos buenísimos concejales que, entre otras cosas, tienen una gran capacidad de seducción y que me han vuelto a convencer. En el Partido Socialista de Madrid no se han visto sorprendidos con este giro radical de Carmena. Que se presente de nuevo señala que no altera sus planes y que ellos también van a anunciar una candidatura propia. Bueno, me parece 2 cosas. Primero, respetable. Y en segundo lugar, me parece que también lo que hay que hacer es escucharla para ver qué razones da y cómo plantea las cosas y cuáles son las perspectivas. Tenemos noticias más o menos, en fin, encontradas en algún caso, distintas, valoraciones diferentes. Pues a mí me parece bien. Bueno, sorpresa sinceramente ninguna, ¿no? Yo creo que la señora Carmena, haciendo uso lógicamente de la libertad que tiene para presentarse cuando crea conveniente, pues ha hecho uso de esta libertad y me parece perfecto que se presente. Desde el Partido Socialista de Madrid poco tenemos que decir. Simplemente respetamos su decisión, lógicamente. Consideramos que puede ser una buena candidata para su coalición o la agrupación de electores y nosotros mantendremos, por así decirlo, nuestro proyecto, nuestros tiempos, y para nada va a alterar todo el procedimiento que hemos diseñado en el Partido Socialista. Reproches desde el partido de Ciudadanos. El portavoz de las filas naranjas ha señalado que da igual el nombre que quieran poner y la marca que quiere usar. Dice que son los mismos de siempre, con las mismas políticas y los mismos planteamientos. Pues que da igual el disfraz que se quieran poner y la marca que quieran utilizar, son los mismos de siempre, y lo peor y lo más preocupante es que con las mismas políticas y los mismos planteamientos. Falta de gestión, falta de planificación y más de lo mismo para el Ayuntamiento de Madrid. Quien quiera pues ver un Madrid los próximos 4 años sucio, en obras y sin planificación y construido a base de ocurrencias, pues ya sabe a quién tiene que votar. Si por el contrario quieren un Madrid distinto, con un proyecto que apueste por la innovación, por la movilidad y por una ciudad pues más limpia y más cercana, pues desde luego tienen a Begoña Villacís. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, ha dicho esta misma mañana que espera que su partido respete su ADN y la propia normativa. Es decir, exige que haya un proceso de primarias para conformar una lista para el Ayuntamiento de Madrid.
Creo que en este momento está la mitad de la receta, uno de los ingredientes. Es bueno que Manuela Carmena, que es una buena marca, que es una buena candidata, repita, pero sin lugar a dudas es necesario también que se respete la esencia de lo que es ahora Madrid, que significa, es un modelo de hacer política, que significa participación, que muchísimos colectivos se ponen de acuerdo en torno a una propuesta política y solamente así se conseguirá movilizar a un amplio espectro de la izquierda para volver a ganar el ayuntamiento. Tiempo de hablar de las intenciones de Manuela Carmena en el Gobierno de Madrid y para ello tenemos conexión en directo con el analista político Asís Timmermans. Señor Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Carmena confirma que está dispuesta a repetir de candidata a la alcaldía de Madrid. ¿A qué se debe este cambio de criterio? Porque lo ha estado negando. Bueno, supongo que varias cosas, pero primero que le coge gusto al mando, también que yo creo que ella ha conseguido darse esa imagen de reina madre, ¿no? De alcaldesa madre, en la cual tiene a los chicos malos haciendo trastadas, pero ella está por encima y se lleva ese aura, ¿no? Pues un poco a lo Tierno Galván, pero en Abuela Lobo. Y en tercer lugar, aunque esto es más una sospecha que otra cosa, ha habido muchas presiones y ella no ha descubierto las ventajas, por decirlo suavemente, de estar cerca de ese pastel inmobiliario que la antigua operación Chamartín y otras cosas pues le sugieren, y digamos que quiere estar cerca de esos poderes, ella y especialmente su sobrino Juan Cueto. ¿Tiene algo que ver Pablo Iglesias en este cambio? Bueno, Pablo Iglesias supongo que ha presionado a Carmena, como otros lo han hecho, para no perder el Ayuntamiento de Madrid, pero sobre todo, bueno, para no perderlo porque la banda de concejales podemitas ha sido una cosa desastrosa y lo que han descubierto los estrategas de Podemos es que esa figura por encima del bien y del mal de Carmena, pues de alguna manera les salva y les protege. Y en segundo lugar, el ayuntamiento sigue siendo, en mi opinión, instrumental para Pablo Iglesias y él cree que digamos, una imagen suficientemente positiva en los ayuntamientos puede ayudarles a ese asalto al poder con el que todavía sueña Pablo Iglesias. ¿Este anuncio abre una fisura entre Podemos e Izquierda Unida? Sí, es posible, sobre todo aunque es lógico, con Izquierda Unida Madrid, que es de las agrupaciones que más se ha resistido, digamos, a esa traición de Alberto Garzón, que ha vendido literalmente por un plato de lentejas o por un escaño de lentejas a Izquierda Unida. Bueno, veremos qué ocurre, la guerra ya estaba abierta, el concejal Sánchez Mato, en fin, ya había escenificado, digamos, esa ruptura y ese desacuerdo, pero bueno, aunque Izquierda Unida en Madrid sigue teniendo alguna fuerza, repito, es un partido, el de Alberto Garzón, que ha sido vendido para mayor gloria de su líder, por llamarle de alguna manera. Antes de apostar por Carmena, ¿no deberían ir a unas primarias abiertas? Bueno, deberían, pero es que eso, es decir, lo de la democracia en Podemos o en las candidaturas propuestas por Podemos, pues es una broma. Además, es una broma, me refiero a que, bueno, los procesos participativos que han montado han estado siempre muy mediatizados, vamos, desde incluso el primero de Vista Alegre, que estuvo condicionado por tejemanejes informáticos de algunos expertos al respecto. En fin, lo de las primarias no es una forma nunca ha sido una forma de decidir las cosas realmente en Podemos, sino ha sido una forma de intentar manejar la opinión pública o influir en ella, ¿no? Ya todavía recordamos la broma esa del referéndum sobre el chalet de los señores, de la mansión de los señores de Iglesias, ¿no? Villatinaja, conocida popularmente como Villatinaja, y esto es decir, tanto las primarias como las encuestas en Podemos no son una forma de participación, sino que son una forma de propaganda. Así que, bueno, si no lo ven imprescindible, montarán algún símil de primarias, y si no, pues no lo harán. Pero todavía está por ver el pacto explícito o implícito entre Manuela Carmena y Pablo Iglesias, que entre otras cosas puede perjudicar mucho al PSOE o directamente hacer que el PSOE renuncie a un puesto importante en el Ayuntamiento de Madrid. Asís, gracias por su análisis y muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros.
Lo repitió muchas veces. Manuela Carmena aseguraba rotundamente que la vida política nunca podía llegar a entenderse como una carrera profesional. La alcaldesa madrileña se presenta finalmente a pesar de haberlo negado en más de una ocasión. Usted está segura que no va a repetir como candidata. Este compromiso sí. Lo sostiene, ¿no? A pesar de salir también en todas las encuestas. Por supuesto que sí, que lo mantengo. ¿Nada le va a hacer cambiar? Nada. Nada, porque es una manera mía de entender la política. Ya lo he explicado muchas veces. Para mí la política no es profesional, es una responsabilidad. Yo asumí un contrato con los ciudadanos de Madrid de 4 años y eso es lo que voy a hacer. Centrémonos ahora en el cambio de criterio, en todos los escándalos del gobierno de Manuela Carmena. Y para ello tenemos conexión con Percival Manglano, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Manglano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, ¿cómo valora este anuncio de Manuela Carmena? Pues mire, yo tengo serias dudas de si la señora Carmena le dice la verdad ni siquiera al médico. Es decir, su gobierno es una sucesión continua de mentiras y este es un ejemplo más. Todos sabemos que en el pasado había dicho que se iba a rebajar el sueldo a la mitad, se olvidó de la promesa, o que para diciembre de 2015 la ciudad iba a estar impoluta y bueno, no hay más que pasearse por Madrid para ver lo sucia que está y ahora evidentemente es la mentira de que no se iba a presentar bajo ningún concepto porque su concepto de la política le impedía hacerlo y bueno, hoy mismo pues lo ha vuelto a rectificar y ahora dice que se va a presentar. Pero hay una cosa más que me gustaría destacar que seguro que les ha llamado la atención a ustedes también y es el hecho de que ella diga que es independiente, que no quiere tener ningún tipo de vinculación con ningún partido y sin embargo la persona con la que acuerda que se va a presentar es con Pablo Iglesias. Entonces, ¿en qué quedamos? O es independiente o no lo es. Si lo fuese no tendría por qué hablar con Pablo Iglesias para decir que se presenta. Y sin embargo, la persona que, digamos, le dio la autorización, la bendición para poderse presentar ha sido Pablo Iglesias. Es evidente que Manuela Carmena es una nueva reencarnación del proyecto de Podemos, pero disimulando las siglas porque cada vez son más tóxicas en la política española. ¿Cuáles son, a su juicio, los mayores escándalos del gobierno municipal de Carmena? ¿El haber elegido concejales como Pablo Soto o Guillermo Zapata, quizás? Yo creo que va más allá de los nombramientos. Yo creo que esta política de los últimos 3 años han desembocado en unas situaciones que le hacen la vida cada vez más difícil a los madrileños. Ahora que hemos vuelto de vacaciones, ahora que los niños ya están empezando a ir a los colegios, ahora que la ciudad está abierta en canal con las obras, circular por Madrid es una verdadera tortura. Y esto es directamente achacable a las políticas del Ayuntamiento de Madrid, que se ha dedicado a quitar carriles, a poner carriles bici donde no era necesario, incluso donde es peligroso hacerlo. No había ninguna razón para impedir de esta manera la movilidad de los madrileños y por otro lado habría que destacar también la suciedad de la ciudad. No puede ser que al cabo de 3 años y teniendo tanto dinero como tiene el Ayuntamiento de Madrid no hayan hecho algo para mejorar la limpieza de la ciudad de Madrid. Lo mencionaba usted antes, una de sus promesas fue la de bajarse el sueldo a la mitad, algo que no ha cumplido. Bueno, pues como decía al principio, una más de su larga lista de promesas incumplidas. Efectivamente, en campaña electoral, apenas unas semanas antes de que se votase, ella dijo muy ufana que si era alcaldesa se dejaría el sueldo a la mitad. Y no solamente no lo ha hecho, sino que se ha subido el sueldo. Hoy Manuela Carmena gana más de lo que ganaba Ana Botella. Es una pose, todos sabemos que en la izquierda, en la extrema izquierda, hay mucho de pose y poco de realidad, y este es un ejemplo más de cómo antes se prometen cosas y cuando se está en el poder, pues mira, el dinerito viene muy bien y casi que me lo quedo. La Comisión de Memoria Histórica, creada por ella misma, ha sido uno de sus grandes fracasos, ya que se autodisolvió hace unos meses. ¿Ha sido su mayor derrota como alcaldesa? Sus derrotas son tantas que no sé si esta es la peor, pero luego es una de las peores y lo enlazaría con lo que les decía antes. Un ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, tiene unas competencias que son muy claras, que son mejorar la movilidad, limpiar las calles, el urbanismo, la hacienda evidentemente, los impuestos relacionados con el IBI y demás, y eso la alcaldesa o lo ha hecho mal o lo ha ignorado directamente. Y sin embargo, en aquellas cosas que no tiene competencias, pues se ha dedicado muchísimo tiempo a cambiar el nombre de las calles, a hacerlo además con un sectarismo y una ignorancia
que han provocado sonrojo. Recuerdo el episodio de quitar una placa dedicada a 8 carmelitas que habían sido fusilados por el bando republicano. Y bueno, pues al cabo de 3 años los juzgados le han quitado la razón en, creo que son 6 de las calles a los cuales había cambiado el nombre, y esto está empantanado en los juzgados. Pero bueno, yo esto lo resumiría en una idea. La Alcaldía de Madrid tendría que estar para limpiar las calles y no para cambiarles el nombre. Percival Manglano, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Y la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, abandona la vida política. Así se lo ha comunicado esta misma mañana al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Le ha trasladado su voluntad de dejarlo para emprender otra etapa y que esta decisión, dice, viene después de una profunda reflexión, desde el pleno convencimiento de que es lo mejor para la nueva dirección de la formación, como para su familia y también para ella misma. Soraya ha sido mano derecha de Mariano Rajoy durante casi 20 años de trayectoria política y también número 2 del Gobierno, ocupando la vicepresidencia cuando el PP llegó a la Moncloa en 2011. En los últimos meses se presentó a liderar el partido junto a su archienemiga, María Dolores de Cospedal, y también Pablo Casado. Pasó una segunda vuelta con este último y fue derrotada. Casado le ofreció un puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, propuesta a la que Soraya no respondió. He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí. He tenido el honor de trabajar con el presidente Mariano Rajoy en una gran tarea política que culminó en un gobierno que supo sacar a nuestro país de la mayor crisis económica de su historia reciente y cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España y los derechos de todos los españoles. Pero donde dije digo Diego. Y si no, recordemos unas palabras de Santamaría en julio de 2018, en pleno proceso de campaña de primarias, prometiendo que no dejaría la política jamás. Yo voy a seguir en política. Encantada de hacerlo. Yo voy a seguir en política, pase lo que pase. Yo creo que voy a seguir al frente del partido, pero yo voy a hacer política toda mi vida. Es que es lo que me gusta. Es que lo elegí, podía haber hecho otra cosa y elegí la política y estoy aquí. Hablando con ustedes, me he levantado bien prontito por la mañana y aquí estamos hablando de política, te tiene que gustar. Adiós a Soraya Sáenz de Santamaría, la política del todo o nada y que algunos tildan como la mujer que más poder acumuló en la democracia. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Efectivamente, Soraya Sáenz de Santamaría es posiblemente la mujer que más poder ha acumulado en los 40 años que llevamos de democracia. Podríamos deconstruir al personaje mediante 4 ítems, 4 aspectos diferenciados. El primero de ellos tiene que ver con la postración ideológica del Partido Popular que ha encarnado Soraya Sáenz de Santamaría. Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado, ha sido acusada durante todos estos años de haber convertido el Partido Popular en una tecnocracia, en un partido sin ideas, en un partido que ha renunciado a sus valores, en un partido, en definitiva, que asumió, cuando no directamente animó, el paquete ideológico que el gobierno de Zapatero dejó en herencia al Partido Popular de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría. Un partido desdibujado. Este es el segundo punto, que ha tenido como consecuencia la quiebra del centro derecha. El Partido Popular no había tenido en los 40 años de democracia una competencia en su mismo espacio electoral. La tenía en el PNV con Bildu, la tuvo siempre el Partido Socialista con Izquierda Unida, la tuvo Convergencia y Unió con Esquerra Republicana, pero el Partido Popular nunca tuvo competencia. Ha sido precisamente desde que el Partido Popular se desdibujó en lo ideológico que le han empezado a surgir competidores. Ciudadanos por el centro y Vox por la derecha. Esta ha sido una de las causas precisamente de ese desdibujamiento, de esa tecnocracia implantada por Soraya Sáenz de Santamaría en el Partido Popular. El tercero de los puntos, el duopolio televisivo, la relación de Soraya Sáenz de Santamaría con los medios de comunicación, que castigó a los afines e incomprensiblemente animó y ayudó a los medios de comunicación teóricamente hostiles. Ayudó a La Sexta, que luego hizo las campañas a favor de Podemos durante muchos años, poniéndola en manos de A3 Media, y también procuró que Prisa acabara con la deuda o ayudó a financiar, por mejor decir, esa deuda. Y además, dicen los mentideros aquí en la capital, que vetó a muchos periodistas en según qué cadenas en las que tenía influencia. La política de medios, algo que finalmente
pese a que a ella personalmente nunca le afectó, sí que acabó afectando al Partido Popular. Y hoy el Partido Popular está donde está, que es en la oposición. Y por último, la catástrofe en Cataluña. Es el último aspecto a la hora de construir a este personaje, Soraya Sáenz de Santamaría. Se supone que Soraya siempre había sido una buena gestora. Bueno, pues fracasó en la gestión más importante de su carrera política, que era evitar la crisis sin precedentes en Cataluña. Fue enviada a Barcelona, donde incluso se le habilitó un despacho y, sin embargo, no pudo evitar la deriva separatista que acabó con el 1 de octubre, con las urnas, con los Mossos traicionando la legalidad constitucional y con el CNI que ella dirigía absolutamente ignorante de lo que pasaba en Cataluña y sin haber podido localizar ni una sola de las 3.000 urnas que se desplegaron en toda Cataluña. Soraya Sáenz de Santamaría ya es pasado en el Partido Popular y esto es una buena noticia para Pablo Casado. Gracias, Alba. Gracias a ti, Rafa. Y más asuntos. El retroceso del castellano sin precedentes en la Comunidad Valenciana. Comienza el nuevo curso escolar y este año los centros educativos podrán elegir el peso de las lenguas oficiales. Un 25% de horas para las primeras lenguas y entre el 15 y 25% para la extranjera. Tal y como recoge el medio de las provincias, se promueve a través de incentivos que las escuelas opten por impartir el 50% de las horas en valenciano y el 25% en inglés, dejando el castellano en el mínimo. Según datos de la guía de centrodocentes, 68 municipios sin oferta en castellano y 674, casi la mitad, mayoritariamente en valenciano. Hablamos de todo ello con nuestra compañera, la periodista Cristina Seguí. Tenemos conexión con ella a través vía telefónica. Cristina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cuál es la responsabilidad del Partido Socialista en el arrinconamiento al castellano en la Comunidad Valenciana? Bueno, pues como viene siendo lo normal, la misma que tiene el PSC en Cataluña, la misma que puede tener el Partido Socialista de Euskadi en el País Vasco, ¿no? La dictadura lingüística original que viene propiciada por el Partido Socialista aquí en la Comunidad Valenciana aproximadamente desde el año 81, 1981, no es una cosa nueva, ¿no? Y básicamente es porque el Partido Socialista vive literalmente, clientelarmente el nacionalismo catalán. Por eso conviene explicar siempre que no hablamos de valenciano, sino de catalán, porque para los separatistas catalanes, los nacionalistas la Comunidad Valenciana es la Cataluña del Sur, igual que Baleares, y formamos parte de su proyecto, ¿no? Y como todo proyecto nacional, de construcción nacional, pues ellos tienen su lengua propia, que es el catalán, ¿no? Tú has hecho un resumen pues bastante exacto de lo que está ocurriendo hasta ahora. Hay algunos municipios, literalmente en 68 municipios, con 99 centros aproximadamente, que han aparcado al 100% el español en las aulas. Pero es que antes de eso tenemos un decreto de 2017 que fue recurrido y paralizado en los tribunales hasta en 4 ocasiones, que finalmente fue derogado, pero que se hizo una especie de amalgama con el segundo también, que mantuvo parte de la norma anterior, sobre todo en primero de infantil, ¿no? Del castellano en las aulas, ¿a una falta de demanda por parte de los padres valencianos? No. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Porque en estos últimos años han proliferado entidades totalmente contrarias al modelo, con manifestaciones hasta de 50.000 personas del año pasado, totalmente multitudinarias. Una de ellas es, por ejemplo, Plataforma por la Libertad Lingüística. Otra es CONCAPA, la Confederación de las Familias de la Concertada, que también pues se han sumado a esta defensa. Y luego, sobre todo, defensa del castellano, idiomas, educación, y luego creo que era otra que no me acuerdo ahora mismo, que era hablemos español o hablemos castellano, no me acuerdo, que me perdone la asociación, pero no me acuerdo ahora mismo. Y en absoluto, lo que pasa es que tenemos un consejero de Educación, Vicente Marzá, que fue elegido, impuesto por Mónica Oltra a Chimo Puig con tal de apoyarle en 2015 en las autonómicas, que dice que sin Valencia no hay independencia. Este señor firmó
un manifiesto por la independencia de Cataluña, y dijo que bueno, pues que no iba a ser posible sin sumar a la Comunidad Valenciana a esta ofensiva. Hay que recordar qué es Compromís, es Esquerra Republicana pero en barato, y hay que recordar que el Partido Socialista no va a la zaga, precisamente en cuanto al talante nacionalista. Pues Cristina, gracias por estar con nosotros en este informativo y muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Buenas noches. La sociedad civil catalana continúa viva. Miles y miles de ciudadanos salían ayer a las calles de Barcelona para defender la unidad de España. Una manifestación convocada por el empresario José Manuel Opazo, a la que se sumaron más de 60 asociaciones contra la independencia de Cataluña, bajo el lema de Recuperaremos la dignidad. Miles de catalanes se manifestaron ayer en Barcelona a favor de la unidad de España. Convocados por el empresario José Manuel Opazo, la manifestación tuvo el respaldo de 65 asociaciones de Cataluña, así como de DENAES, Vox, el Partido Popular y varios miembros de Ciudadanos a título personal. La manifestación arrancó al mediodía en la Avenida del Paralelo y terminó en la Plaza de España. Como sucede en estas ocasiones, el éxito de la convocatoria provocó una guerra de cifras entre convocantes y oposición. Los primeros, según José Manuel Opazo, establecieron las cifras en 100.000, mientras que la Policía Urbana de Barcelona y Ada Colau aseguraron que los asistentes fueron tan solo 2.000. Algo parecido sucede en la prensa. La Vanguardia da por buenas las cifras del ayuntamiento, mientras que OK Diario apunta a 50.000 los asistentes a la marcha. Más allá del masivo respaldo de la convocatoria, la alcaldesa Ada Colau solo mencionó la misma por una agresión que tuvo lugar cuando ya se había disuelto el acto. La pelea se produjo entre partidarios de la Unidad de España e independentistas. Como alcaldesa de la ciudad, el más enérgico rechazo a las agresiones de extrema derecha y LGTBI-fóbicas vividas hoy en las calles de Barcelona. Pedimos a Interior que las investigue y a las víctimas ofrecemos el apoyo de la Oficina Municipal para la No Discriminación para presentar denuncias. Además, resulta significativa la ausencia del PSOE en la manifestación por la unidad de España. Aunque quizá esta no sea tal, teniendo en cuenta que el gobierno ya habla de negociar con el separatismo. Porque hay quien piensa que cuando tratas de acercar posiciones, cuando tratas de llegar a posiciones en común, cediendo también, algunos interpretan que es debilidad. Y nos vamos en directo hasta Barcelona. Allí se encuentra nuestro compañero Kake Minuesa. Kake, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, ayer estuviste en esa multitudinaria manifestación. Guerra de cifras. La Guardia Urbana señala 2.000 participantes, medios digitales dicen 50.000, otros 100.000, más o menos. ¿Qué participación crees que hubo? ¿Te atreves a dar alguna cifra concreta? Me atrevo a decir que fue masiva. Miles, pero miles, no sé si te diría cientos de miles, porque claro, yo estaba dentro de un sitio en el que no podía contar, que era imposible. La Plaza de España estaba absolutamente llena, miles de banderas, y hay quien dejó de contar a partir de 2.000, pero para llenar la Plaza de España en Barcelona, todo el mundo sabe que la cifra de 2.000 es mentira. Entonces claro, que algunos medios mayoritarios hicieran reflejo de ese corta-pega es surrealista, pero vamos, lo de ayer fue un paso adelante a superar lo que nos quieren contar los independentistas, que es que llega el día de la diada y llega el día de la matraca. Hay gente que decidió salir, pero cientos de miles. Yo te diría que 100, que 200.000, una burrada, muchísima gente. Se produjo después de esta manifestación un enfrentamiento entre independentistas y no independentistas. ¿Pudiste presenciarlo? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, este enfrentamiento del que habla la alcaldesa Ada Colau, Inmaculada no tiene ni idea porque no estuvo allí. Yo estuve allí y sí que vi a cientos de Mossos de Escuadra protegiendo a los antisistema que provocaban, que llamaban fascistas, a los que llevaban una bandera de España, que llevaban unos mástiles sujetando sus banderas comunistas 3 o 4 veces más grandes que las porras que llevan los Mossos de Escuadra. Y menos mal que los Mossos de Escuadra estaban ahí porque ellos eran bien poquitos y estaban provocando en una manifestación en la que solo se llevaba la bandera de España. De esas manifestaciones o esas agresiones de las que se hablan posteriormente no tengo noticia, y mira que estuve desde bien pronto y hasta el final, Yo no llegué a ver esas agresiones de las que se hablan. Sí que os vamos a mostrar en un vídeo esta noche en El Gato las amenazas de los antisistema y cómo insultaban a los que portaban banderas de España. De esas amenazas, Kake, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Hay más o menos tensión que en otras ocasiones? Pues realmente
Estamos viviendo una historia que es surrealista, es la matraca de cada año. Mira, estamos en una plaza aquí en Sants, en la estación que se llama la Plaza dels Països Catalans. Ya empezamos con la primera mentira, es como decir la plaza de Euro Disney independiente. Esto es un país que no existe, ¿no? Y ahora nos iremos a otro lugar y os mostraremos los carteles. Los carteles vuelven a hablar del derecho a manifestarse, o sea, como si nadie se pudiera manifestar por la calle. Yo creo que ya tienen que apelar al sentimiento, al corazón y a la mentira, y no sé qué se inventarán este año, pero sí que es verdad que aunque la manifestación de mañana será de familias y de niños, esta noche y durante las manifestaciones cada vez el tinte se ve más agresivo por parte de unos independentistas y separatistas absolutamente frustrados con el sueño separatista que no se lleva a cabo. En esa manifestación de mañana, ¿esperas incidentes, momentos violentos o crees que habrá menos movilización que anteriores jornadas? Bueno, yo creo que lo tienen absolutamente contado y absolutamente programado. Tú sabes que si eres de un pueblo de Girona, estás asignado en un sitio y tienes que mover las pancartas donde te digan, y la manifestación no se mueve. Ya sabéis que a las 1714 se acaba la manifestación y se disuelve. Yo creo que esto lo tienen programado como una fiesta, pero sí que es verdad que cada vez hay más grupos agresivos a estas horas de la noche. Cada vez hay más antisistema que les gusta amenazarnos, y os lo vamos a enseñar en el reportaje de ayer cómo esas amenazas van a más por la propia frustración. Yo creo que lo de mañana sí que puede ser un día festivo, pero no descarto que esta frustración, cuando están idolatrando a Sastre, al terrorista, al abogado secuestrador o a Otegi, no descarto que alguien quiera ser como ellos. Pues que estaremos muy pendientes al reportaje que se emite esta noche en El Gato al Agua. Gracias por estar con nosotros en directo y buenas noches. Buenas noches. Mañana, 11 de septiembre, Diada de Cataluña. Se esperan muchas movilizaciones y tensión en las calles de la región. Desde la Generalitat hacen un llamamiento a que los catalanes participen. El presidente del Parlament, Roger Torrent, pide una jornada masiva, pacífica, democràtica i cívica. Bé, és una evidència que hi ha un plantejament comú dintre del bloc polític que representa el republicanisme i l'independentisme. De fet, compartim dues de les principals forces, majoria parlamentària i govern a la Generalitat. Per tant, és evident que hi ha aquesta comunió de plantejaments, no només pel que fa a l'horitzó polític, sinó per tots els passos que hem de fer per arribar a aquest horitzó, i això es manifesta amb una diada que esperem que sigui de nou massiva, alhora que pacífica, democràtica i cívica com sempre. Continúa el desafío de los golpistas al Estado. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, continúa en sus 13 de querer cumplir el mandato del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Exige a Pedro Sánchez que asuma los riesgos que sean necesarios. Eso sí, ha avisado al presidente de que no va a renunciar al derecho de autodeterminación y que solo va a aceptar una mesa de negociación si es para un referéndum pactado. Yo he dicho que no aceptaba estas sentencias porque creo que hay un 80% de catalanes que no las aceptan, porque yo estoy apelando a las conciencias de la gente, a las conciencias de gente que ha pasado su vida luchando por los derechos civiles, por los derechos sociales, y que creen que votar no es delito. Efectivamente, creo que es evidente que no estamos en una república efectiva. Por eso los partidos que estamos dando apoyo al gobierno que yo presido, estamos en el trabajo de hacer efectiva esta república. Nunca se ha impuesto la independencia, insisto, todo el proceso se ha hecho siempre democráticamente y pacíficamente. Creo que eso es relevante y muy relevante en esta discusión. Este país vive un momento de gravedad extraordinario, no solo por los presos políticos y exiliados, porque hay miles de catalanes que han sido o investigados o procesados o van a tener que pasar por el juzgado simplemente porque colaboraron, ayudaron, participaron de alguna forma en un ejercicio tan democrático como para poder votar. Nosotros nos despedimos ya, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, quédense con nosotros. Tiempos modernos y luego el repaso a la mejor y todo el análisis de la actualidad política en El Gato al Agua. Hasta mañana.